Nosotros expresamos en nuestra canción que la disciplina que hemos aprendido a través de la práctica cristiana ha sido esperar en el Señor. La canción hermosa, muy sencilla, muy breve, pero con un significado enorme. He de esperar, esperar, esperar en el Señor. Aprender a oír su voz. Fíjense ustedes que eso de a oír la voz de Dios, de identificarla y sobre todo de aprender a tomar posturas frente a lo que Dios dice, hermanos míos, es una escuela. Y en esa escuela estamos, en la iglesia. Y por eso la canción dice aprender a oír su voz. No todo el mundo sabe escuchar la voz de Dios. Y no porque no escuche nada. Puede escuchar muchas cosas, puede escuchar el argumento, la teoría, el concepto, pero no sabe identificarla como la voz de Dios y no sabe actuar consecuente con esa claridad que viene de Dios. Aprender a oír su voz y a su tiempo, eso es el resultado de la espera. Todo llega a su tiempo. A su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir y qué decir. Dios da claridades al respecto. Solo es aprender a escucharlo y aprender a esperar, no precipitarnos. Es una canción que debiéramos cantar frecuentemente como canción devocional personal. ¿Ya? He de esperar, esperar, esperar en el Señor. Tengo que aprender a oír su voz. Y yo sé que si sé esperar, a su tiempo Él me va a decir qué hacer, dónde ir y qué decir. Qué bueno esta forma de expresar nuestra disciplina espiritual y que Dios nos ayude a entrar en ella, que Dios nos ayude a establecernos en ese territorio de la saludable espera, en ese territorio de la esperanza. Algo de eso vamos a tratar hoy al hacer esa referencia comparada del antiguo pacto con el nuevo pacto y este último en función del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que oremos para que Dios nos guíe en esta reflexión dominical, para que esto que hemos cantado podamos comenzar a vivirlo en la claridad de las razones que Dios nos da por su palabra. Padre eterno, te damos gracias por todas las cosas que nos concedes, por todas las oportunidades que tenemos a la luz de tu verdad, la revelación que nos llega por medio de tu palabra y que, Señor, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para poder actuar en función de tantas verdades que tú nos vas todo el tiempo aclarando, definiendo, dándonos la oportunidad, Señor, de tomar posiciones muy bien definidas en función de la palabra que tú nos concedes, de las razones que tú nos das. Señor, obra, por tanto, en tu pueblo, en esta mañana que estamos en nuestra jornada dominical, obra en el corazón de cada hermano, despierta sensibilidad en todos, y Señor, que tu palabra llegue, que tu palabra surta efecto, que tu palabra consuele, que tu palabra levante de la postración a quien se encuentra, Señor, que tu palabra renueve la esperanza, que tu palabra despierte la fe y la confianza en el corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Gracias por este tiempo, porque este tiempo es magnífico, porque este tiempo es especial. Y, Señor,
este gozo se confirma cuando tu palabra nos habla con tanta claridad. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor, gracias Padre. De antemano te damos gracias por lo que nos vas a decir y por lo que vas a hacer en nosotros por medio de la revelación de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Siéntense, por favor. Estamos tratando de identificar el verdadero poder de la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Porque, hermanos míos, es una cosa de enorme valor teológico. Cuando usted reduce el valor de la sangre de Jesucristo al hecho de un hombre que lo crucifican, y ese hombre allí crucificado derrama su sangre, muere, y a esa muerte se le llena de significado, eso podrá ser en muchas formas cierto, pero el verdadero poder de la sangre de Jesucristo va por otro lado mucho más representativo en la revelación cristiana. Lo que pasa es que nos quedamos jugando con las figuras del Antiguo Testamento y nos hemos reducido a sus representaciones y hemos llevado el asunto a unas ideas que cuando uno piensa con la claridad que hoy podemos pensar, uno dice, le hemos perdido el gran significado a la obra de Cristo. Y cuando yo digo obra de Cristo, todo el mundo dice el Calvario. ¿Ya? La obra de Cristo, el Calvario. No, la obra de Cristo es una cosa mucho más amplia. Y la obra de Cristo no es la obra del que está muriendo, sino la obra del que ha vivido y que llega el momento en que tiene que irse de este mundo y lo hace por la puerta grande, ¿ya? Lo tiran por la puerta de atrás según la sociedad, pero él se muere con toda la dignidad de un hombre que hasta en su muerte justifica su vida, reivindica su vida. Por tanto, la sangre de Jesucristo no es una entrega que se da en un momento final, sino la sumatoria de todas las expresiones de la entrega de Él a lo largo de su existencia, sus convicciones. La sangre de Jesucristo incluye su confianza en el hecho de que Dios lo está guiando, de que Dios lo sustenta, de que Dios le está mostrando el camino que debe seguir. Todo eso está indicando el poder de la sangre de Jesucristo y no simplemente el acontecimiento final de su muerte, que es la parte triste de este asunto. Una vida tan rica como la de Jesús se le pierde importancia porque se reduce su significado al acontecimiento de sus horas finales que lo llevaron a morir en la cruz del Calvario. Y decíamos nosotros que el poder de la sangre de Jesucristo se muestra en la forma como Dios, por los méritos de Cristo, le quitó su lugar representativo al primer pacto que hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés y lo convirtió en un pacto obsoleto
lo convirtió en un pacto ya sin valor, porque en virtud de la obra de Cristo Jesús hubo necesidad, o digamos así, la obra de Cristo Jesús dio la oportunidad mejor para que Dios estableciera un pacto nuevo, basado en la vida de Jesús, basado en la actitud de Jesús y sustentado por ese acontecer existencial que culminó gloriosamente en la cruz del Calvario. Vean ustedes que eso es poder de la sangre de Cristo, ¿ya? Ese poder que le quita vigencia a un pacto que la gente consideraba inamovible, intocable, el pacto de Dios con Israel por medio de Moisés, y lo definíamos como la ley, ¿ya? El pacto de ley, el pacto que da origen a la relación con Dios a través de la ley. Nadie creía que eso se podía superar. Y llega Jesús, y Jesús precipita el sinsentido de ese pacto y genera la necesidad de un nuevo pacto que de hecho estaba prometido, pero que no había llegado alguien que presionara su manifestación, ¿ya? Que presionara su revelación. Entonces, hermanos míos, estamos entonces enfrentándonos a dos pactos. Y en el contraste entre los dos pactos fundamentales establecidos por Dios con los seres humanos, el antiguo y el nuevo pacto, se puede entender la diferencia entre el uno y el otro. Son dos pactos totalmente distintos, porque el segundo tiene que aparecer a superar las falencias, las limitaciones que tiene el primero, porque de otra forma no habría ninguna razón para quitarle vigencia al primer pacto. Decíamos entonces que el primer pacto, establecido sobre la base de sacrificios sustitutorios, y aquí comienza un déficit, y es que en este pacto, digamos que la demanda que se le hace a los seres humanos es de una práctica ritual que consiste en una serie de ceremonias en las que se incluyen unos sacrificios de animales, y la sangre de los animales se toman como la sangre demandada por Dios en función de la necesidad que tiene el pueblo de vencer o deshacerse o limpiarse de todas las condiciones que genera el pecado. Vean que eso ya hace de ese pacto algo que no se centra en el compromiso directo de la vida de los creyentes, y por tanto se convierte en un pacto de figuras y no de demandas existenciales, reales, de fondo. Haga esto, cumpla con esto, obedezca tal cosa, y si usted ve que la vida no le alcanza para hacer las cosas que correctamente debe hacer y comete muchos errores, entonces haga estos sacrificios, haga estas otras ceremonias, y de esa forma usted se limpia de las cosas malas que está haciendo o que ha hecho, y se descarga para poder seguir viviendo, de pronto superando su sentimiento de culpa. Pero en el pacto no hay nada que lleve a las personas a
elaborar por compromiso, por demanda de vida, una superación de su práctica existencial que le permita pasar por encima de los errores pasados para vivir a otro nivel en la claridad de un crecimiento, de un desarrollo de vida conforme a la voluntad de Dios. ¿Ya? Se pedía entonces una obediencia formal a la propuesta de Dios. Si usted lee el Decálogo coloca un tipo de demanda que es éticamente hablando, moralmente hablando, una cosa de mucha altura. ¿Ya? Los 10 mandamientos son cosas extraordinarias y el Decálogo, con todos los elementos de la ley que se trazan en los libros del Pentateuco, ese Decálogo con todo eso es una cosa muy elaborada, es una ley extraordinaria, es una cosa que para ese tiempo, representando las normas de la Constitución de la Nación de Israel, hermanos míos, para el tiempo es una cosa muy desarrollada. Y uno diría que un pueblo que se dedica a obedecer eso está llamado a superarse, está llamado a crecer y a desarrollar un nivel de claridad en la práctica de vida social muy superior, muy especial. Pero el problema es que esos principios, esos mandamientos, ese compromiso del pueblo en la obediencia a su Dios, se estableció sobre la base de que al obedecer ellos podían garantizar las bendiciones que venían de parte de Dios, sobre el principio elemental de justicia que dice: el que haga estas cosas vivirá por ellas. Oiga, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es un principio elemental que consiste es: si usted lo hace, si usted lo obedece, usted va a recibir la recompensa de haberlo obedecido, de haberlo hecho, de haber cumplido. De modo que si usted quiere que Dios le recompense la vida, obedezca, obedezca. Ahora, haga todo el ritual, cumpla con el mandamiento como se lo manda, aunque usted siquiera lo puede entender, aunque usted no le dé importancia distinta al mandamiento que el hecho de cumplirle a Dios lo que le pide, porque de fondo lo que usted necesita es que Dios lo bendiga, es que Dios lo respalde, es que Dios lo ayude a salir adelante. Y Él le dice: yo a eso lo hago si usted me obedece a lo que yo le estoy mandando. Fíjense en ustedes que a veces nosotros colocamos la obediencia como un valor absoluto, sin analizar el detalle de cómo se obedece, ¿ya? Porque no es obedecer por obedecer lo que da desarrollo a la vida de las personas. Esta obediencia del primer pacto es una obediencia que se queda en el territorio de cumplir al pie de la letra lo que se les está pidiendo, ¿ya? No era entonces un pacto buscando que el pueblo les encontrara sentido a las razones de Dios, moviendo a las personas a crecer
llevando a las personas a ver las cosas como Dios las veía. El pacto no ordena eso. El pacto no presupuesta eso. ¿Ah? Esa disposición del pueblo para comprometerse con Dios y decir, nosotros haremos lo que Dios manda. Nosotros cumpliremos con lo que Dios manda. Con eso la gente cree que comenzó a resolver las demandas de fondo de la vida. Y sucede que no, es como un cristiano o como una iglesia cristiana donde la gente dice, sí, yo cumplo con lo que Dios manda, voy a cumplir lo que Dios manda, porque yo sé que si yo hago lo que Dios me manda, la bendición de Dios va a llegar, Dios me va a prosperar, Dios me va a mejorar mi situación afectiva, emocional, Dios me va a sanar. Es decir, yo lo único que tengo que hacer es obedecer. Entonces, cuando en esos ambientes uno le propone a la gente descubrir el valor de la obediencia, la gente reduce el valor de la obediencia al hecho de que Dios es fiel y Él ha prometido bendecirnos si le obedecemos. Es cuando yo reduzco todo a eso, estoy hablando del espíritu del antiguo pacto, ¿verdad? Donde la gente se queda simplemente cumpliendo con deberes, con responsabilidades, pero nunca superando el nivel de aquella persona que infantilmente está esperando la bendición de Dios porque le está obedeciendo. Es un pueblo que permanecía en esas condiciones, ignorante del espíritu de la ley, y por eso su obediencia era frecuentemente maliciosa, cumpliendo la letra del mandamiento y no entendiendo el impacto negativo de esta actitud. Porque de hecho, contrario a recibir la alabanza de Dios, el reconocimiento de Dios, contrario a despertar en Dios el agrado, a Dios lo ofendía. Porque no hay cosa más ofensiva que la gente haga lo que uno le aconseja simplemente para cumplir con unos requisitos sin que desarrolle un interés genuino por descubrir la validez de eso que le están diciendo que haga. Es que usted me dijo que hiciera eso. Yo nunca entendí por qué, pero usted me dijo que lo hiciera y yo lo hice. Al no entender por qué, primero ofende el espíritu del consejo y en segundo lugar hace que el consejo se reduzca a una acción mecánica que no va a surtir el efecto ideal porque no hay una clara conciencia del bienestar que produce ese seguir el consejo, ese moverse alrededor de la orientación recibida. Estoy dándole vueltas a esta idea porque esto es muy importante. Para nuestro cristianismo esto es muy importante. Recuerden ustedes esa frase de Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 6, cuando dice, la letra mata. Si usted se pone a obedecer por obedecer sin meterse en la intimidad del principio, del mandamiento, sin desarrollar ese interés por conocer el por qué me manda esto, para qué sirve esto, en qué me ayuda a vivir a este nivel. Si usted no hace eso, la letra lo mata. ¿Por qué? Porque usted hace cosas y las hace fanáticamente. Yo conozco gente muy fanática que dice, mire, yo estoy cumpliendo lo que dice la Biblia. ¿Ya? Estoy cumpliendo lo que dice la Biblia. Hace un buen tiempo leía yo
un cuento escrito por un escritor libanés llamado Gibran Khalid Gibran. Y ese señor hablaba de la historia de la gente de un pueblo. Decía que había llegado a un pueblo donde, para sorpresa de él, la mayoría de los hombres les faltaba un ojo o les faltaba una mano. Y entonces él se escandalizó y se puso a investigar de fondo qué estaba pasando, y lo llevaron entonces al templo del lugar, y cuando entró en el templo encontró ese altar con una gran cantidad de ojos y con una gran cantidad de manos y una inscripción que decía: si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo, porque es mejor entrar sin un ojo que con los dos al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecar. Entonces miren ustedes que ese pueblo, según Khalid Gibran, estaba cumpliendo al pie de la letra el mandamiento, y ellos se sentían orgullosos porque eran obedientes al mandamiento de Dios, mejores que los otros pueblos donde toda la gente, totalmente desprendida del mandamiento fundamental de sacar un ojo y cortar una mano, ellos vivían en desapego a la ley, al mandamiento. En cambio, ellos eran celosos y fieles a lo que Dios les mandaba. La forma como este escritor interpreta los fanatismos. El fanatismo es el celo de alguien obedeciendo a lo que se le pide, pero sin un mínimo de análisis y de conciencia de fondo que lo lleve a obedecer de acuerdo a los criterios maduros, solventes del Dios que pide, no la obediencia de un niño que simplemente cumple, pero no entiende qué sentido tiene lo que le están mandando. Esa es la parte negativa de la ley, la parte negativa del primer pacto, porque la gente se dedicó a hacer ceremonias, a cumplir con deberes, y algunos eran tan fanáticos que descalificaban a todos los demás en función de que ellos cumplían al pie de la letra la ley. En cambio, otros vivían como totalmente desconectados, y entonces los trataban como personas despreciables. ¿Por qué? Porque no obedecían a Dios, y Dios desde el cielo diciendo: es que ustedes tampoco me obedecen. El hecho de que cumplan lo que yo les pido no significa que me están obedeciendo, porque yo lo que quiero es que ustedes crezcan con el mandamiento. Y si me obedecen y siguen siendo niños, ustedes no me están obedeciendo, porque no están llegando a descubrir el sentido del mandamiento, el sentido del principio. ¿Ya? Según el cuento de Gibran, Dios diría: ¿y quién les está pidiendo que se saquen un ojo? ¿Y quién les está pidiendo que se corten una mano? El Señor Jesucristo. Él no les está pidiendo eso. Él les está diciendo que entiendan el principio, entiendan el mandamiento y sean capaces de renunciar a patrones de vida que les quita la oportunidad de vivir solventemente el mandamiento que se les da. Fíjense ustedes que esa condición es algo que si el pueblo, si la comunidad, si la sociedad no crece, se quedará dando vueltas en las mismas ideas, dando vueltas en los mismos criterios, en las mismas superficialidades. Por eso termina siendo un pueblo infantil que siempre obedece para obtener una ganancia secundaria. Y recuerden, la ganancia secundaria es
el premio que Dios les da si le obedecen. Por esas razones, el antiguo pacto era incapaz de perfeccionar a los creyentes. Estoy repitiendo ideas y clarificándolas alrededor de las cosas que ya mencionamos en reuniones anteriores, ¿ya? Ese antiguo pacto era incapaz de perfeccionar a los creyentes, de conducirlos hacia la verdadera maduración, que era el propósito de Dios, y por tanto no generaba un desarrollo de conciencia que les permitiera ver la vida más allá del sinsentido del pecado. Si usted no crece lo suficiente para ver el pecado como algo que no tiene sentido, escuche lo que estoy diciendo. Si usted se queda todo el tiempo luchando frente al pecado porque por dentro usted se siente motivado, impulsado, se siente inspirado o se siente inclinado por el pecado, y usted no supera eso al punto de llegar a crecer, que pueda ver el pecado como una cosa que no merece la importancia que usted antes le daba. Si usted no crece hacia allá, eso no importa todas las prácticas religiosas que haga, eso no importa cuántos sacrificios haga para derramar sangre, incluyendo la misma sangre de Jesús, no importa cuántas veces se quiera aplicar la sangre de Cristo Jesús sobre la vida suya, eso no importa. Usted va a seguir siendo una persona dominada por el pecado porque nunca ha crecido para desarrollar una conciencia que lo ponga por encima de eso. Porque es que la obediencia válida es la obediencia de conciencia que le permite a usted descubrir que Dios tiene razón, que le permite a usted entender que la vida es mejor haciendo las cosas como Dios dice y que por tanto el pecado es un cuento que cada día tiene menos espacio en la vida suya y menos sentido para la vida suya. Fíjense ustedes que es una condición que no le permite a un creyente, a pesar de obedecer la religión, no le permite ir más allá del sinsentido del pecado, porque es una práctica religiosa que se elabora manteniendo la vigencia del pecado sobre la vida suya. Cuando la obra de Cristo, que no se reduce al Calvario, la obra de Cristo es una victoria contundente contra el pecado, una victoria definitiva sobre el pecado, de modo que el pecado no tiene territorio en la vida de un creyente, donde su capacidad de claridad por el crecimiento que le da la obediencia lo lleva a asumir la vida más allá de lo que el pecado propone, porque no le ve un sentido que justifique su propia existencia. Por eso aparece el nuevo pacto. ¿Y de dónde aparece el nuevo pacto? De la vida de Jesús. Por tanto, el nuevo pacto es el producto del poder de la sangre de Cristo Jesús. ¡Aleluya! El nuevo pacto resulta de la vida de un hombre que no solamente vence el pecado, porque lo deja sin espacio en su propia vida, sino que además sabe interpretar tan válidamente la propuesta de Dios, que es capaz de establecer un vínculo con Dios por encima de la legalidad de la ley, es decir, por encima de la legalidad de la norma, del cumplimiento estricto de la norma por el cumplimiento, de tal manera que obedeció la norma bajo el poder del amor que se despertó en él por la validez de las razones que Dios le daba, por su relación profunda con ese Dios
a quien amaba entrañablemente y por su confianza en Él, que lo llevó a creerle que toda su propuesta era buena, era agradable, era edificante. Cuando un hombre entonces vive a esa altura, ya todas las normas del antiguo pacto pasan a un plano secundario porque esas normas no le rigen la vida, ya se rige en la vida por razones muy superiores que surgen de su experiencia de contacto y vínculo con Dios. Y ya vamos a entender por qué es que en el texto de Jeremías dice, yo voy a poner mis leyes en sus corazones, en sus mentes, y la escribiré en sus corazones. Es decir, yo voy a ponerlos a ellos a desarrollar tanta claridad en un desarrollo de vida, en un crecimiento de vida, que de aquí en adelante no necesitan un texto escrito en tablas de piedra, no necesitan un texto escrito en un libro como mandamiento que diga haga esto, esto, para que pueda vivir como consecuencia de esa obediencia, sino que ese libro ya estará escrito en la cotidianidad de la vida de ese hombre o de esa mujer que va entendiendo desde su desarrollo las razones por las cuales Dios le dice que haga esto o haga aquello. Piensen ustedes que es grandioso. Es necesario que entremos en el espíritu del nuevo pacto. ¿Ya? El nuevo pacto es prometido desde el tiempo profético del reino de Judá. Miren lo que dice en el texto de Jeremías 31. Jeremías 31. En el versículo 27 viene la identificación de este proyecto de Dios, de este programa para hacer un nuevo pacto. He aquí, versículo 27, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Es decir, yo le daré una condición de naturaleza superior. Yo le daré, en términos de los animales, le voy a dar un pedigrí, es decir, un prestigio genético de origen, como diciendo, ellos tendrán garantizado su bienestar físico, pero además ellos serán otras personas. Hoy nosotros nos quedamos con el bienestar físico. Nosotros no avanzamos hacia ser nuevas criaturas. Nos interesa más que Dios nos dé algo en el cumplimiento de su mandamiento, en el estilo del antiguo pacto. Y no entendemos que lo que Dios está esperando es que haya una nueva simiente humana, es decir, que la gente tenga otro origen, que la gente tenga otra naturaleza existencial, que la gente tenga otra motivación para la vida. Y así dice el Señor, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, está hablando de toda la tragedia que vino como consecuencia de lo que ellos perdieron en el sentido de la profecía de Jeremías, porque Jeremías se le indica que él está para arrancar, para derribar, para destruir, pero luego a Jeremías se le dice, bueno, ahora usted también va a edificar, va a construir, como diciendo, se destruye algo,
de la condición humana, de la naturaleza humana, y comenzamos proféticamente a levantar otro tipo de ser humano capaz de vivir en la claridad de mis razones, diría Dios. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Mire ese avance, ¿no? Nadie va a pagar las consecuencias de los errores de sus antepasados, sino que cada cual morirá por su propia maldad. ¿Por qué? Porque ya se coloca en la persona una dimensión de responsabilidad, porque las razones de Dios juzgan el desarrollo de la vida de las personas, de modo que ya no dependen de si los padres, si los familiares que le antecedieron alcanzaron la claridad, porque ahora él y ella tienen la oportunidad de alcanzarla al margen de sus antepasados, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Es una figura comparativa para decir, aquí no hay herencia de consecuencias. Aquí hay responsabilidades particulares, porque la claridad le llega a cada quien y cada quien responde. He aquí, versículo 31, que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, es decir, con todo el pueblo de Israel, que incluye los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. No como el pacto que hice con sus padres, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, noten cómo lo dice, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, yo hice pacto con ellos y lo cumplí. Nunca les falté. Nunca estuve por debajo de la propuesta que les hice, pero ellos lo invalidaron. ¿Por qué? Porque nunca obedecieron. Y no obedecieron no porque no hicieron lo que yo les mandé, sino porque nunca entendieron hacia dónde debían dirigir la vida, en ese espíritu de obediencia que los llevara a superarse y a crecer. ¿Ya? Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Noten ustedes, pasará un tiempo. Sí, pasará un tiempo, sucederán muchas cosas. Pero después de esos sucesos, yo haré un pacto con ellos, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Mire la base del pacto. La base del pacto es una ley que se desarrolla dentro de la vida de la gente. Se desarrolla en la mente y en el corazón de las personas, ¿ya? Y no enseñará más ninguno a su prójimo. Es decir, no es un plan de instrucción teórica, conceptual, ¿ya? Así que no. Lo que se está mostrando es que para este proyecto, el tipo de enseñanza, de ideas, de argumentos, la enseñanza basada en una formación donde se aprenden conceptos y se cumplen con requisitos, esa no es, por allí no es, sino que la condición se va a dar de tal forma que las personas van adquiriendo ese nivel
de desarrollo que les permite ser partícipes de un conocimiento que se expresará en la vida de ellos. Por tanto, no es que no haya instructores, no es que no haya orientadores, no es que no haya consejeros, no es que no haya personas que den pautas en aclarando los principios del pacto, del mandamiento de Dios. No, es que la forma como se va a dar eso no es meterlos a una escuela para que en un tablero les escriban y ellos repitan concepto, sino que el tipo de pedagogía es una pedagogía existencial. Y eso hace mención a los méritos de Cristo Jesús. ¿Ya? La educación que dio Jesús a sus discípulos, no hubo mucha cartilla en términos de meterlos a las aulas de un colegio o al ambiente de la sinagoga a recibir una formación, una instrucción, porque por cierto sus discípulos tenían de todo menos de escuelas de formación. El trabajo que hizo Jesús lo hizo impactando sus vidas, poniéndolos a caminar a ellos al lado de Él y aportándoles su espíritu mediante la práctica de una relación profunda, de amistad, de cercanía y de orientación de vida. Fíjese que aquí está dándose las características del nuevo pacto. ¿Cómo es que se establece el nuevo pacto? No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, ya no tendrá eficacia el mal, el pecado, y no me acordaré más de su pecado. Si ustedes observan, ese nuevo pacto es especial. Y se distingue absolutamente del viejo pacto. De modo que cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos descubriendo esos espacios maravillosos en los que nos mete el poder de la sangre de Jesucristo. Son espacios preciosos, espacios incomparables. Porque, hermanos míos, esa idea del nuevo pacto nos está confirmando que es una etapa avanzada de un programa presupuestado. Y presupuestado después del periodo infantil de la humanidad regido por el antiguo pacto. Piensen ustedes que es como si Dios dijera, a través de los profetas, dijera, bueno, entiendan que este antiguo pacto, este pacto que tenemos a través de Moisés, tiene una vigencia, pero viene algo más grande. Es decir, está presupuestado. No es una cosa que llegó accidentalmente. No es una cosa que se dio porque Jesucristo estuvo. Sí se dio porque llegó Jesucristo, pero Jesucristo le dio oportunidad a salir a la luz, o de salir a la luz, a ese programa presupuestado, porque ya lo leemos en los profetas, ya lo leemos en Jeremías, ya estamos descubriendo allí en el texto bíblico que hay un presupuesto de Dios para un nuevo pacto, demostrando que son etapas, ¿ya? Una etapa que supera la anterior, entendiendo que existe en la humanidad periodos infantiles. Así que superado la infancia de la humanidad, Dios necesita establecer
una nueva relación, establecer una nueva alianza sobre bases más profundas, sobre claridades mayores y con resultados mucho más eficientes que el antiguo pacto. En el texto de Gálatas, oigan bien ustedes, estoy llevando de a poquito el asunto para que ustedes me lo vayan entendiendo. En el texto de Gálatas, en el capítulo 3, Gálatas capítulo 3, ustedes descubren que el antiguo pacto se estableció como una medida de protección porque Dios, de protección para la humanidad, porque Dios venía trabajando a los seres humanos con vínculos establecidos no en el orden de un pacto de normas para cumplir estrictamente, sino en el orden de un programa relacional a través de promesas que Dios le hacía a alguien, como sucedió con Abraham, ¿ya? Dios le hace a Abraham una promesa y le dice, vete de tu tierra, vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Porque no dice a tal y tal tierra, sino a la tierra que te voy a mostrar. Fíjense que la promesa se establece con el criterio de haré de ti una gran nación y te convertiré en bendición. Serás bendecido y serás bendición. La relación de Dios con Abraham no fue diciéndole, hagamos un pacto y tú cumples con esto y esto y esto estrictamente, literalmente, y yo te respaldo, yo te bendigo. No. Dios le dijo a Abraham, yo te propongo que salgas de aquí, de tu comodidad, a los 75 años de edad, sal de tu comodidad y comienza a caminar hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Y si lo haces, yo haré de ti una gran nación. Yo haré de ti una persona bendecida y te convertiré en bendición para todas las naciones del mundo. Observen que es un movimiento distinto. Es una relación establecida con otro criterio. No es cumple con este ritual. No es estrictamente haz cumple con este mandamiento que te mando, sino simplemente te pido que comiences a caminar conmigo hacia la tierra que te voy a mostrar y yo te garantizo las posibilidades de ser bendecido, de ser bendición y te daré una tierra especial distinto de lo que tú posees. Lo movió por promesas, lo tocó por promesa, lo puso a caminar aprendiendo a creerle. Abraham fue entonces desarrollando un tipo de vínculo con Dios que le permitió conocerlo mejor a él, a Dios. Y a través de ese conocimiento en espera de la promesa, Abraham fue desarrollando una estructura mayor
el mismo, del Abraham que salió de la tierra de Aram, al Abraham que llegó a la tierra prometida, hay un abismo enorme. Este Abraham es un hombre maduro que se mueve ahora en función de la promesa de Dios, y en función de esa promesa de Dios ha crecido, y en función de esa promesa de Dios tiene el celo para vivir en comunión con ese Dios. Es decir, va entendiendo la vida como Dios se la va evidenciando, y sobre todas las cosas va descubriendo que la promesa es más grande de lo que originalmente él la entendió. ¿Ya? Mucho más grande que lo que él entendió. ¿Ya? Como a nosotros en la vida cristiana nos ha sucedido, porque en Cristo Jesús hacemos el recorrido de Abraham. Por la fe nos desprendemos de nuestra tierra, de nuestra parentela, de nuestra familia, para seguir el Evangelio. Y Dios nos hace promesas. Solo que la idea original que nosotros teníamos de la promesa, en la medida en que vamos entrando en la comunión profunda con Dios a través de Cristo Jesús, siguiendo los parámetros de la vida de Cristo Jesús, nosotros vamos descubriendo que esa forma que nosotros entendimos primero las promesas era ingenua, elemental, y ahora las vemos más grandes, cada vez más grandes, y llega el momento en que este mundo no tiene cómo hacer evidente el cumplimiento de la promesa de Dios, porque es una promesa que no cabe en este mundo. Y vamos a descubrir en la Escritura que a Abraham le sucedió lo mismo. Llegó un día en que, aún estando en la tierra, en Canaán, la Biblia muestra que Abraham no se encontró como recibiendo allí la tierra prometida por Dios, sino que Abraham se dio cuenta que la promesa era más grande y que trascendía los espacios físicos de una región del mundo. Y Abraham comenzó a descubrir las promesas de Dios como cosas que van más allá de esta vida, de este mundo. ¿Y cómo creció hacia allá? Por ese vínculo que le dio su disposición de obedecerle a Dios y cumplirle sus, digamos, obedecer al movimiento con Dios, caminar cerca de Dios e ir creciendo como persona de fe, de modo que fue viendo lo de Dios más grande cada vez y se fue moviendo en esferas más eficaces de la propuesta de Dios, entendiendo la promesa como algo más grande cada vez. Por favor, entiendan esto, que eso es interesante. Yo les voy a pedir el favor a ustedes que en esta semana ustedes comiencen a leer el texto de Gálatas en el capítulo 3, desde el versículo 6 hasta Gálatas en el capítulo 4, el versículo 7. Léanlo, si pueden estudiarlo, estúdienlo, porque esto nos va a ir dando luces en la claridad de este principio al que me estoy refiriendo. Fíjense que la ley, según el texto, vino después de tratar Dios con Abraham y con los patriarcas con un criterio distinto, que el criterio de las promesas, el criterio de la relación por fe. Así es como Dios busca que la gente madure. Pero Dios descubrió que la humanidad permanecía en estados de inmadurez, que la humanidad no se desarrollaba porque no mantenía el vínculo ideal con Él, que su pueblo
me estoy refiriendo a las posibilidades del pueblo de Israel, fácilmente caía bajo el dominio de intereses y patrones culturales distintos. Y Dios, voy a decirlo en mis términos, temió que ese pueblo se le destruyera. Oiga, antes de madurar lo suficiente para vivir con posibilidades mayores su experiencia de la relación con Él. De modo que ante la posibilidad de destrucción, de la aniquilación total del pueblo, cuando Dios lo saca de Egipto, un pueblo elemental, un pueblo infantil, Dios dice, voy a tener que encerrarlos en un territorio limitado para que no tengan libertad para moverse en espacios en los cuales se pueden hacer daño. Y por eso apareció la ley, y por eso apareció el antiguo pacto. Pero el antiguo pacto era una medida, como una medida preventiva, una medida de protección para que al darle la oportunidad a los seres humanos a crecer un poco, en ese periodo infantil ellos no se hicieran daño, ellos no se destruyeran. Por eso ustedes descubren en el texto que la ley tiene un propósito, que el antiguo pacto tiene un propósito, pero es un propósito temporal, no es un propósito definitivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el trato de Dios con la humanidad, cuando lo establece a través de pactos, los pactos son vínculos que se dan alrededor de planes mayores, porque son vínculos temporales para estar buscando cosas mejores en la especie humana. Por eso cuando usted lee en el texto de Gálatas, voy a leer algunos versículos del texto de Gálatas en el capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 voy a leer desde el versículo 15. ¿Ya? Dice, hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Usted hace una escritura donde se pone de acuerdo con alguien en algún negocio. Después de firmado eso por el notario, usted no tiene ningún derecho a alterar ese documento. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y dice, no dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. El pacto de Dios con Abraham, el vínculo de Dios con Abraham, fue a través de promesas, ¿ya? A través de una relación de comunión, de una relación de fe. Y entonces dice, ese pacto que se lo dio Dios a Abraham para que se cumpliese en Cristo Jesús. A su tiempo hablaremos de eso. La ley que vino muchos siglos después de Abraham no le quita validez a lo original, sino que la ley tiene un propósito temporal. Y por eso dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Si lo original es
la promesa, el vínculo de Dios con Abraham fue por promesas y Abraham creció hacia la madurez a través de la fe en la relación con Dios y desarrolló su vida para entender el propósito de Dios. ¿Para qué Dios les da la ley en Sinaí? ¿Para qué los mete por allí? Entonces, respuesta. Usted lo va a leer después con detenimiento. Lo hace como un papá, como una mamá, coge al niño pequeño que apenas está aprendiendo a gatear y lo mete en un corral muy bonito, acolchonado, posiblemente suficientemente amplio para que él se mueva allí, pero con bordes limitados, barandas altas, para que él no se salga y no tenga oportunidad de salir gateando a buscar condiciones peligrosas, porque él no tiene la habilidad para hacer el discernimiento de qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, ¿qué hace el corral? Encerrar al niño amorosamente en un territorio agradable, en un espacio bonito con todos los juguetes que puede tener allí. El niño se divierte, la pasa bien y no está expuesto porque las barandas del corral le impide moverse hacia donde caprichosamente se pudiera mover. Para eso vino la ley. Para eso vino el primer pacto. El primer pacto es un vínculo establecido para proteger a un pueblo en un espacio limitado, para que el pueblo no se haga daño hasta destruirse. De modo que ese primer pacto es absolutamente temporal, es absolutamente limitado, es restrictivo, es hecho como figura de lo real. Cuando le hacen el corral, al niño le colocan elementos allá adentro que se parecen mucho a los que están afuera. Apenas son figuras que lo ponen en contacto con los ruidos que están afuera, con imágenes que están afuera, con el elemento físico de las posibilidades del movimiento, de modo que el niño se sienta con una libertad relativa en un espacio acorde con las posibilidades de su capacidad. Por eso la ley es sombra de los verdaderos bienes. La ley es un espacio reducido donde la gente el ser humano no tiene oportunidad de moverse en el espacio de la libertad que nos trae Cristo. Por tanto, el nuevo pacto es aceptar que la humanidad ya está en condiciones de actuar moviéndose, quitándole las barandas al corral y que se mueva dirigida en el territorio de promesas para que camine detrás de Dios buscando lo que Dios le ha dicho que debe buscar, esperando que Dios le vaya confirmando cada paso y cada movimiento. Ese es el nuevo pacto. Por tanto, ¿dónde están las leyes? En el corazón, en el interior de la persona. Vamos a dejar allí. Vamos a orar. Pónganse de pie, entonces oremos. Padre eterno, gracias por estas cosas que tú nos has dado, por esta claridad de tu palabra, por esta visión espiritual que nos abre la mente para interpretar correctamente todas las cosas. Gracias, Señor, porque podemos entender los principios de la fe, del evangelio, de la práctica cristiana, con los recursos de tu verdad, con la revelación de tu palabra.
Ayúdanos entonces a descubrir la necesidad que tenemos de salir del viejo pacto, de salir del espíritu exclusivamente legalista y meternos a un ambiente de obediencia superior, ya basado en el interés que tenemos de ir creciendo en el vínculo y la comunión con nuestro Dios a través de la persona maravillosa de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, entonces, a dejar todas esas etapas infantiles nuestras, todas esas condiciones elementales, ese espíritu de vida que nos ha mantenido reducidos a los intereses simples de una humanidad que no ha logrado entender la dimensión maravillosa de los principios con los que Dios quiere que nosotros movamos nuestras vidas, porque no han podido crecer hacia esa claridad de fondo de la palabra, del mandamiento, de el propósito tuyo de llevarnos a desarrollar en Cristo Jesús una manera distinta de ubicarnos en la vida, en la claridad de tus propósitos eternos. Señor, sana a tu pueblo, salva a tu pueblo. Señor, madúranos. Señor, sácanos de esas condiciones elementales. Danos una dimensión de experiencia espiritual que nos haga personas que nos superamos, personas que maduramos, personas que cada día se encuentran mejor ubicadas frente a las razones tuyas, porque cada día están entendiendo la vida desde tus razones y están asimilando tus razones con la claridad que tú proporcionas. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. 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 Hermanos míos, es tiempo de dejar el corral. Es tiempo de salir y caminar, pero no caminar por cualquier lugar. Es caminar guiados por la palabra de Dios, ir detrás de Dios a través de nuestro seguimiento a Cristo para encontrarnos en el territorio precioso de las promesas de Dios que tienen que ver no con el hecho de que si le obedecemos, Él nos bendice, sino con el poderoso efecto de ir creciendo con la claridad que se va dando en nosotros cuando vamos obedeciendo al Señor. Que Dios les bendiga, crezcamos, salgamos de todo esto y demos una medida a la altura del propósito de Dios. Ese es el nuevo pacto. Dios les bendiga a todos, salúdense unos a otros.